Yo oro por cada nación en Latinoamérica, oro por las islas en el Caribe, oro por cada hombre en Estados Unidos, oro por cada mujer y cada hombre en Centroamérica, incluyendo Panamá y México. Oro por cada persona en Europa, en Asia, en la India, en África. Oro por personas que nos están mirando, Señor, en Oceanía y allá en Australia. Oro por gente que nos ve en Mozambique, en Vieira, en Cunene, en Maputo. Oro por gente en el Congo, en el Zaire, en Tanzania. Oro por gente allá en la Sierra Leona. Oro por personas que están en Estados Unidos y en Canadá. Oro por personas que nos miran en Groenlandia. Oro por ministerios que Dios ha levantado y ha llamado en diferentes partes de todas las Antillas menores, las Antillas francesas, las Guyanas. Oro por gente en Cuba. Oro por gente que nos está mirando en Belice. Oro por gente en las Islas Gran Caimán, en Barbados. Oro por hombres y mujeres en diferentes partes en Puerto Rico. Los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Oro por ustedes que están en Haití. Oro por ustedes que están en Panamá y en Costa Rica. Oro para que Dios abra tu entendimiento. Hay una persona que está muriendo de cáncer. No acá en Diana Sutiken di Katode. Mohasya Katutihen di Katano. Di Kamondo di Lande de Katule. Chikano Wando Dianando di Kana. Chikao. Yang Sikini Ondi Yanu Odike di Yano. Ende Kadutu Kaderia. Chukingando Yane Kuninga. Muningando. Koduto no si. Se sano de ese cáncer. Il mondo di candere da Katode di Dato tutti. Dicono, toda parálisis se va en esta hora. Ya no un día un do di dando, la unidad se libre de esa parálisis. Estoy hablando a alguien que está perdiendo, es como una alergia extraña, pero la piel se te cae. Es como si fuera una psoriasis. Eres sana, eres libre. Alguien me está mirando que tiene como si fuera un tumor. Es como un tumor dentro de la garganta. Eres sana. Eres libre ahora en el nombre de Jesús. De un tumor en el ojo de alguien adentro y no te pueden operar porque hay problemas. Si te lo quitan también pierdes el ojo. Y hay un peligro que esté tocando parte de las vías del cerebro. Dios estirpa eso ahora. Veo el Espíritu de Dios tocando un hombre con cáncer de la sangre. Veo a alguien que me está mirando y no puede mover sus brazos. Veo el poder de Dios con violencia quitar la parálisis ahora. Veo a alguien que me está escuchando en esta hora y tiene una pierna lista para una operación porque tiene trombosis. Y el Señor me dice, la trombosis se termina en esta hora. Urecando rajazo de que chicanda la macoterendo rodocó, inanduni ando robostai caranda la macó. Father, in the name of Jesus, healing right now. Now, presence the Lord is here. Father, I need ciudad, I need you. I need you, Daddy. My heart is broken for you. You are my life. You are my universe. Te amo, Padre. Te amo con todo mi corazón. Tú seas amor de mi vida, Padre. Tú seas amor de mi vida. Te amo. Aleluya. Un manto de sanidad sobre miles. Así es. Un manto de sanidad sobre miles. Padre, yo me uno con la gloria de ese hombre tuyo que vive en Guatemala. Así Nos es. ponemos de acuerdo con este hombre tuyo. La Biblia dice, muchas son las tribulaciones del justo, no del impío, del justo, pero de todas ellas te librará el Señor.
he venido a decirte, hay un propósito detrás de tu dolor, detrás de tu angustia, detrás de tu batalla. Amén. Yo me tomo muy en serio estas cosas y porque como predicador siempre hay mucho tema que hablar. Así es. Y máxime cuando uno tiene 32 años de predicar, a veces cuando uno comienza en esto, como que no hay mucho de qué hablar, pero ya en 32 años hay demasiado de qué hablar. Entonces yo no quisiera ser repetitivo. Yo cuando me extendiste la invitación empecé a orar. Tengo ya varios días estar encerrado aquí, orando a Dios y buscando cuál es la palabra que está gravitando en el corazón del Padre y qué es lo que el Padre está diciendo. Yo aprendí en estos últimos años que yo no vendo ilusiones, yo vendo realidades. Wow. Yo creo que Latinoamérica y el planeta entero se llenó de ilusiones. Tenemos tanta gente llena de profecías que no se le ha cumplido ninguna, ni se le cumplirán otro montón que le dirán. Entonces yo creo que si hay un día en que la iglesia debería de saber qué es lo que el Padre está diciendo en esta hora, porque para nadie es un secreto que nadie sabía que estaba diciendo Dios. Entonces yo creo que este es un momento profético y yo te bendigo y agradezco a Dios por tu vida y la vida de los tuyos que se atrevieron a creerle a Dios por este tipo de cosas. Honro al Señor por eso. Aleluya. La primera pregunta que me hacía yo mientras oraba esta madrugada era: ¿qué debería de pasar? ¿Qué debería de ocurrir en la vida del hombre y de la mujer que nos está mirando en esta hora y los que nos están escuchando? ¿Qué debería de pasar para que al final del camino usted termine diciendo: yo fui un hombre, fui una mujer exitosa? Respondo a eso. Si en el tiempo de nuestra habitación terrenal nosotros no cumplimos con la expectativa divina y lo único que tuvimos fueron casas, carros y dinero, fama, poder, pero no cumplimos con la expectativa divina, nosotros fuimos un rotundo fracaso y hemos sido un estado para el reino de Dios. La gran interrogante es: ¿qué pasará si en el tiempo de nuestra habitación en esta tierra nosotros no cumplimos con el protocolo que el Padre planeó antes de la fundación de los? El protocolo divino se cumple. Al final del camino yo terminaré diciendo, como dijo el apóstol Pablo: he acabado mi carrera. Como dijo Jesús: consumado es. Si eso no pasa, habrá un problema demasiado grande. A mí me preocupa mucho los miles y miles y miles que se sientan cada domingo en una banca, en una iglesia o en una silla, y lo único que hacen es escuchar y escuchar y escuchar. Y la pregunta que yo me hago es: ¿será que esa gente no tiene dones? ¿Será que esa gente no tiene llamado? ¿Será que esa gente no tiene un ministerio? ¿Será que esa gente no tiene una palabra de parte de Dios para ser proactivos y no reactivos? ¿Será que esa gente no tiene una semilla en su corazón por la cual ellos tengan que darle cuenta a Dios un día? Escuché por tanto tiempo decir que hay hombres y mujeres que son columnas financieras. Eso me parece interesante, pero me parece la mitad de una verdad. ¿Por qué la mitad de una verdad? Porque yo recuerdo que las columnas financieras de Jesús, ninguno caminaba con él, ninguno es cerca de él. Todas las columnas financieras de Jesús eran mujeres nobles, llenas de dinero, que nunca caminaron con él. Eran mujeres posiblemente que pertenecían al palacio. Algunas de ellas eran mujeres esposas de hombres poderosos económicamente. Entonces quiere decir que muchas veces las finanzas que los hombres necesitamos no están ni siquiera en la gente que camina con nosotros. Porque aquí lo grande no es tener gente que camina contigo. Aquí lo grande es gente que ni siquiera camina contigo, pero cree en lo que Dios te dio a ti. Santo.
y están dispuestos a financiar tu sueño. Están dispuestos a financiar lo que tú tienes. Es que es muy fácil decir que Dios me ha prosperado cuando la gente que te ve a ti te ve así, pero no es tan fácil que el carcelero diga que tú eres un hombre próspero y tu nombre es José. No es tan fácil que Potifar, siendo un impío, teniendo una esposa impía, Potifar de testimonio que todo lo que cae en tu mano es prosperado, y aún él, siendo un impío, es prosperado también por el Dios que te llamó a ti. Entonces, a mí me llama la atención mucho, porque ya estoy predicando, es que nosotros heredamos un peso de ignorancia. Y ese peso de ignorancia trajo maldición, trajo tinieblas a esta tierra. Para nadie es un secreto que nosotros en el pasado, sin ofender a nadie, fuimos enseñados por hombres sinceros, pero sinceramente equivocados. Y cuando tú aprendes de alguien que sinceramente esté equivocado, puede ser que tú termines cometiendo los mismos errores, y a ese pecado se le llama pecado de comisión, que es cuando tú pecas posiblemente queriendo hacerlo y algunas veces sin querer hacerlo. Entonces, cuando yo voy a la escritura, me llama la atención porque voy a tocar 7 cosas en este momento. La primera es que hay un momento en que el apóstol Pablo se detiene. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses, o el epístola a los Colosenses, allá en el capítulo 1, por el verso 28, él usa 3 palabras. Él dice: yo he invertido mi vida y me desgastaré. Y la primera palabra que él usa es la palabra anuncio. La segunda palabra es la palabra amonestación. La tercera palabra es la palabra presentar. Cuando empecé a leer esto y empecé a escudriñar esta palabra, me di cuenta que nosotros somos seres temporales. Estamos regidos por el tiempo. Nosotros somos seres temporales. Nosotros somos eternos en nuestro espíritu, pero en nuestra funcionabilidad en esta tierra estamos regidos por el tiempo. Dentro de ese marco temporal, el hombre que logra entender esto puede ver más allá. El hombre que no logra entender esto vivirá de fantasías y vivirá de ilusiones y nunca logrará entender cuál es la razón de su habitación en esta tierra. Nosotros estamos regidos por un tiempo, que es el tiempo. No hablemos ni siquiera de Kairos ni de Cronos, ni hablemos de ese tipo de cosas. Estamos hablando del tiempo. El tiempo está de nosotros, y dentro de ese tiempo estamos ceñidos y regidos por algo que se llama niveles de imposibilidad. Para que me muera, que tú no necesitas fe para tener un carro, necesitas fe para tener una casa. Los impíos tienen carro y tienen casa y nunca ni siquiera usaron la fe. Eso tiene que ver con habilidades humanas, tiene que ver con capacidades humanas. Tú necesitas fe para ordenarle a un ciego que no ha visto nunca que vea y salga caminando y mirando. Tú necesitas fe para mover códigos que solamente se establecieron en la eternidad y que nadie más puede entender eso. Tú necesitas fe para moverte en una dimensión, llamar al presidente de Guatemala mañana y decir: sí, dice el Señor, y que el presidente se dé cuenta que aunque él estudió economía, que aunque él tiene capacidades para el diseño para Guatemala en los días siguientes. Allí se necesita fe. Cuando a ti se te revela lo oculto, cuando a ti se te revela lo que nadie puede ver, lo que nadie está entendiendo, cuando todos dicen: ve a la batalla acá, que volverás aquí feliz de la vida, pero hay un Micaías que dice: irás a la batalla pero no volverás vivo. Y aunque te golpeen la boca y aunque te maltraten, tú sabes que tú tienes una palabra que vino de Dios. Volviendo al tema de que somos temporales, que estamos regidos por el tiempo, es interesante porque la escritura dice que Dios puso eternidad dentro de nosotros. La palabra eternidad es la palabra Olam. Olam significa que es una manifestación del corazón del Padre. Alguien me preguntó en una universidad mientras daba clases y me dijo:
¿Cómo define usted, doctor Ramírez, la palabra eternidad? ¿Qué es eternidad para usted? Y yo le dije, si un pájaro tomara un grano de arena, 1000 años en ir a la luna y 1000 años en regresar, y en cada viaje que hace lleva un grano de arena, durando 1000 años para arriba y 1000 años para abajo, hasta que traslade el planeta Tierra a la luna. El día que traslade el planeta Tierra a la luna, eso será el principio de una eternidad. Si usted logra entender eso, usted podrá entonces mirar un poco más allá. El apóstol Pablo dice que es necesario que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo dice que es necesario que Dios nos alumbre, porque si no nos alumbre estamos en problemas. Entonces, cuando yo veo al apóstol Pablo diciendo, y usa la palabra anunciamos, la palabra anunciamos es, yo voy a ir hasta el fondo, voy a ir a las esquinas, voy a ir a los lados, voy a ir hasta arriba, los voy a sacudir a ustedes para que a ustedes se les revele que ustedes no pueden estar completos y estar felices con lo que ustedes tienen. Porque a todo lo que ustedes le llaman éxito, el Padre le llama logro. A todo lo que ustedes le llaman bendición, el Padre dice que esas son cosas humanas, que lo único que traen es satisfacción humana, pero no satisfacciones eternas. Entonces el apóstol dice, yo los voy a sacudir a ustedes, los voy a incomodar tanto para que ustedes dejen de ser escasos, para que ustedes dejen de sentirse feliz con pequeñeces cuando el Padre los llamó a ustedes a cosas superiores. Porque el problema es que a ustedes les vendieron una idea y la idea que les vendieron está tan obsoleta. A ustedes les dijeron en los seminarios bíblicos que ustedes son seres tripartitos. Les hicieron 3 rueditas. Les dijeron que la primera ruedita es una ruedita chiquita que dicen que ese es el espíritu. Que en el espíritu está la intuición, que está el amor, que están los atributos más puros. Después le hicieron una ruedita más grande. Le dijeron que ese es el alma. Que en el alma está la mente, está la voluntad y están las emociones. Después hicieron una rueda gorda que dicen que ese es el cuerpo. Que ahí está el gusto, el tacto, el oído, el olfato, la vista, y le hablan que son 5 sentidos. Y en el seminario te dijeron que somos seres tripartitos. Pero cuando yo voy a la escritura dice que a los que antes conoció, a esos predestinó. Pero en ese antes no había alma, en ese antes no había carne, en ese antes lo que habían eran seres espirituales, con capacidades, con dimensiones, con genoma, seres espirituales que tenían la misma gloria del eterno de donde ellos procedían. Yo les puedo probar con la escritura cualquiera que el día de la rebelión tú fuiste uno de los que te rebelaste en contra de las tinieblas. Satanás no te odia desde ahorita. Satanás te odia desde que él era Luzbel. Satanás te odia desde la eternidad, desde la preexistencia. Es decir, tú eres un ser con capacidades para poder ver más allá. El problema es que a ti te vendieron en la cabeza que tú eres brasilero, que tú eres argentino, que tú eres de Colombia, que tú eres de Perú, que tú eres de Bolivia, que eres venezolano. A ti te vendieron que tú eres de Chile, te vendieron que tú eres argentino, te vendieron que tú eres del Ecuador, que tú eres de Paraguay, de Uruguay. Eso te vendieron en la cabeza. Te vendieron en la cabeza que eres panameño y peleas por los patacones panameños, peleas por el gallo pinto costarricense. A ti te metieron en la cabeza que tú eres nicaragüense y entonces tú peleas por la comida de tu tierra y peleas por tu nacionalismo. Te vendieron en la cabeza que tú eres salvadoreño y eres loco con las pupusas. Te metieron en la cabeza que eres hondureño y peleas por las baleadas. Te metieron en la cabeza que tú eres guatemalteco y peleas por los chuchitos, porque no te logró entender el cerebro que tú no eres de aquí. Te metieron en la cabeza que eres de México y entonces peleas por los tacos y te vas a los Estados Unidos y eres loco con las hamburguesas, por el macaroni and cheese y no logras mirar más allá. Y alguien pelea por la tierra allá en Europa, por la India, por el Canadá, por las islas del Caribe. Peleas por la comida dominicana y por el mangú y por el morir soñando, pero nunca se te reveló. Por eso el apóstol Pablo dice, yo los voy a sacudir a ustedes para que a ustedes se les revele que ustedes no son de esta tierra, que ustedes son seres espirituales.
Ustedes no son tripartitos. Entonces explícame, pastor, ¿cómo es eso? Tú eres tricótomo. ¿Qué es tricótomo? Tricótomo es que soy un espíritu que vino de la eternidad del Padre, se me dio un cuerpo físico para poder tener vigencia en la tierra y se me dio un alma para poder comunicarme. Pero yo no soy ni cuerpo ni alma, soy un espíritu, y como espíritu en él soy, en él vivo, en él me manifiesto y en él yo determino. De donde yo vengo no se sube el ácido úrico. De donde yo vengo no existe la miseria. De donde yo vengo no existen los traumas a nivel psicoemocional. De donde yo vengo no se sube el estrés. De donde yo vengo, lo único que mi espíritu registra es la gloria del Dios eterno. Por eso yo insisto y lo digo 1000 veces, tú no puedes encerrar a Dios en la Biblia, porque Dios no cabe en la Biblia. Dios es demasiado grande. Él con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Él se sienta en los cielos y pone los pies en la tierra. Él juntó como montón las aguas de los mares. Él se sienta en los cielos y pone los pies acá abajo. La Biblia dice que colocó en depósito los abismos. Entonces tú no puedes encerrar. Tú ni siquiera puedes decir que porque Dios se manifestó en la tierra de Israel, decir que Dios es israelita. Dios no es ni siquiera israelita por amor a Jesús. Por eso yo creo que este congreso tiene que ver con una palabra, y la palabra es alineamiento espiritual. Eso. Alineamiento espiritual. Hay un problema de desalineamiento, hay un problema serio. Necesitamos poner la plomada otra vez para entender que algo se desniveló y algo perdió el protocolo divino. Entonces la segunda palabra que el apóstol usa es la palabra amonestar. Y cuando yo leo la palabra amonestar, la raíz etimológica del original es: ustedes necesitan ser sacudidos para regresar a la memoria pasada, porque el problema de ustedes no es lo que ustedes recuerdan, el problema es lo que ustedes olvidaron, porque a ustedes les dio Alzheimer espiritual. Entonces todo lo que ustedes debieron de haber olvidado es lo que recuerdan, y lo que deberían de recordar es lo que olvidaron. El problema es que no has podido superar el divorcio de hace 20 años. Si ese hombre aparece mañana en tu vida, vuelves a llorar y siempre necesitarás sanidad interior, porque toda la vida quieres que te laman las heridas. Pero el problema es que el apóstol dice: yo te voy a sacudir. El apóstol dice: yo te voy a sacudir de la cabeza a los pies. Si te tengo que agarrar de las orejas, lo voy a hacer, porque tú serás completo y no serás cualquier obra, sino que serás un varón completo, como lo es el Hijo del Dios viviente. Y te voy a sacudir de tal manera hasta que recuerdes quién tú eras, porque tu problema no radica en este planeta. Tu problema radica en la preexistencia y en lo que tú olvidaste que eres capaz de hacer. Lo que tú olvidaste es lo que realmente es poderoso. Cuando el apóstol dice: ustedes necesitan recordar. ¿Sabes cuál es el problema, mi amado Jared? El problema grande es que la iglesia no se edifica con pecadores arrepentidos. La iglesia se edifica con santos que recuperaron la memoria y saben de dónde vienen ellos. Qué bárbaro. Usted escucha una persona que dice: tengo un testimonio, es que yo era prostituta, es que yo era homosexual, es que yo era brujo, es que yo era drogadicto. Eso no es un testimonio. Leamos la Biblia, esas son las obras de la carne. La Biblia dice que el testimonio de Dios está escrito en nuestro espíritu. Ese es el testimonio del cual deberíamos de hablar, del cual deberíamos de hablar. Por eso usted no encuentra que los apóstoles, usted no encuentra a Jesús citando palabra. Ellos no predicaban lo que estaba escrito en la Biblia. Por lo menos en el tiempo en que Jesús estaba, existía por lo menos la Septuaginta, pero él solamente como 2 veces citó la escritura, porque ellos lo único que hacían era citar lo que ellos habían conocido y lo que ellos habían vivido, porque parece que este asunto del evangelio no tiene que ver con aprender versos bíblicos, sino con manifestar la gloria que Dios puso dentro de ti. Aleluya.
Entonces quiere decir que la memoria pasada no tiene que ver con aprender versos bíblicos. Por eso la palabra que Pablo usa es la palabra amonestaros. Y la tercera palabra que él usa es la palabra presentar. Y esta palabra presentar me parece una palabra demasiado poderosa, porque lo que el apóstol está diciendo es, señores, porque cuando leí el verso, me di cuenta que es el mismo verbo que aparece en Génesis capítulo 1, cuando dice que el Señor, que en Génesis capítulo 2, perdón, cuando dice que el Señor hizo caer en sueño profundo a Adán, y dice que al ponerlo a dormir, dice que entonces sacó la idoneidad que Adán tenía por dentro. La palabra en este concepto es la palabra presentar. Lo que el apóstol dice es, señores, ustedes necesitan una experiencia traumática. Ustedes necesitan una experiencia traumática que los haga caer en sueño profundo. Porque el problema es que ustedes necesitan que se les salga la idoneidad que llevan guardada por dentro. Porque ustedes están igual que Adán. La Biblia no enseña que Adán padecía de soledad. La Escritura no enseña que Adán padecía de depresión o que Adán tenía problemas serios de que se sentía solo y se sentía triste. Quien inaugura la necesidad es Dios. Quien dijo no es bueno que el hombre esté solo es Dios. Entonces quiere decir que Adán era un hombre completo, pero no era operativo. Porque una cosa es ser completo, otra cosa es ser operativo. Puede ser que tengas un ministerio completo, puede ser que tengas una palabra completa, puede ser que tengas una congregación completa, puede ser que tengas algo tremendo que esté completo, pero no tengas la operatividad de la gloria que está guardada dentro de ti. Esa operatividad solo se da cuando la idoneidad que está guardada puede salir afuera. Por eso el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo sigo creyendo que hay gente que en esta cuarentena Dios los va a operar. No sé si has visto que hacemos conciertos, pasan 500 personas al frente, el domingo los vas a buscar y ninguno va a la iglesia. No sé si has visto en las grandes cruzadas, en una cruzada de 3 días pasan 200,000 personas a convertirse y sin embargo, el día domingo los buscas y no aparece ninguno en la iglesia. Exacto. Porque una cosa es tener un ministerio completo, otra cosa es ser operativo. Lo que Dios le está diciendo a Adán es, Adán, tú estás lleno de semillas poderosas, pero la operatividad de una idoneidad es lo que hará que tus semillas sean fértiles sobre la tierra. Yo insisto mucho en el ministerio de intercesión. Si hay algo que ha venido matando la iglesia, es que nosotros nos preocupamos mucho por las sillas, nos preocupamos mucho por el edificio, nos preocupa mucho la música, nos preocupa mucho el sonido, que la consola sea lo mejor, que tengamos los mejores Twitter, que tengamos los mejores agudos, que tengamos el sonido mejor de la tierra, pero casi nadie se preocupa por el ministerio de la intercesión. La intercesión es lo que ha hecho que los avivamientos sean paridos. La intercesión es la que ha hecho que los ministerios no vengan al piso. Si hay alguien que debe de ser la primera intercesora de un ministro, es su propia esposa. Por eso tenemos tantos problemas en los altares, por eso tenemos tanta miseria, por eso tenemos tanto ministerio de alabanza, que eso es casi como tener una pelea, como si fuera la batalla de Normandía, como si fueran los kamikaze de los japoneses, por amor a Dios, porque estamos casi que en una batalla, en una guerra. Usted ve que alguien empieza a ofrendar, alguien empieza a diezmar, alguien empieza a dar y al poco tiempo las finanzas se le empiezan a caer. Usted encuentra a alguien lleno de talento, lleno de dones. Dios empieza a levantarlo en el ministerio de alabanza. A los pocos días parece que se enredó con alguien y algún pecado se dio. Y es por la falta de intercesores. La falta de intercesores, no que oran como ora cualquiera. No, yo insisto en intercesores proféticos. Intercesores proféticos son aquellos intercesores que son videntes, que pueden ver lo que otros no ven, que ven el peligro antes y apagan los dardos de fuego del enemigo. Los intercesores, por eso el apóstol dice, señores, aquí el punto es que yo los voy a sacudir hasta que su mente recuerde quién eran ustedes y hasta que la idoneidad que estaba guardada en ustedes pueda salir afuera, y entonces ustedes dejarán de ser reactivos
y se convertirán en proactivos. Dejarán de ir por la vida por la fuerza de la inercia de otros, y entonces se les alumbrarán los ojos del entendimiento y ustedes podrán ver lo que normalmente nadie ve. Cuando yo leía esto, empecé a temblar porque, mira, amado Jared, yo veo que en este reino parece que el pleito tiene que ver con idoneidad. Parece que desde que este libro aparece, tiene que ver todo con la figura de una idoneidad. Yo encuentro que Abraham tiene que decir que su mujer no es su mujer, sino su hermana. Su hijo tiene que decir lo mismo. Yo encuentro en la escritura que Jacob tiene que trabajar por una mujer y después trabaja por otra. Parece que todo tiene que ver con eso. Yo encuentro que José es metido en la cárcel por la mujer de Potifar. Yo encuentro en la escritura que Moisés, Dios lo iba a matar por la mujer cusita. Yo encuentro en la escritura que fue María, la hermana de Aarón, la que tiene una danza y un cántico poderoso que aún los mejores teólogos y exágetas nadie ha podido entender qué fue tan grande lo que esa mujer pudo danzar ese día. Yo encuentro que el problema más grande de Sansón tuvo que ver con la idoneidad. Yo encuentro que el problema grande en la tierra es que un hombre tan sabio como Salomón, cuando le llegó la mujer que realmente lo iba a honrar, que era la reina de Saba, él no logra ver la idoneidad que está guardada en ella, sino que logra ver las mujeres que lo conducen a los dioses ajenos. Wow. Noto que el vientre que pare al hombre cuya palabra no cae a tierra es Samuel, pero esta mujer no quería parirle hijos a Elcana, ella quería levantarle una generación a Dios. Entonces me parece que aquí hay algo que tiene que ver con idoneidad, me parece que aquí hay algo sobrenatural. La Biblia enseña que Jezabel era una mujer de la casa de Israel. La escritura me enseña que quien alimenta al profeta es una viuda. Quiere decir que parece que todo esto tiene que ver con ello. Yo veo a alguien llamado Esther, yo veo una mujer llamada Esther, yo veo la mujer de Jacob, yo veo la mujer de Job. Entonces me parece que esto tiene que ver con idoneidad. Me parece que el hombre y la mujer que logren entrar en esa experiencia traumática, que el Padre lo haga caer en sueño profundo, se le abran los ojos del entendimiento y pueda entender que él es un pedacito de Olán en esta tierra, que él es un fragmento de Dios. Señores, según el apóstol Pedro, nosotros tenemos naturaleza divina, sí, pero si vas a Pablo dice que el que se une a Jesús, un espíritu es con Jesús. Ya no son dos, sino que es uno. Lo que Pablo está diciendo es, el que se une a él, ya no se sabe dónde él comienza y dónde el otro termina. Por eso es que una serpiente muerde a Pablo en la isla de los naturales y Pablo no reprende el veneno, porque a Pablo se le revela que para matar a Pablo hay que matar a Jesús. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Santo Dios! Jesús, qué barbaridad lo que dijiste. Al hombre que se le abren los ojos del entendimiento llega lejos. Al hombre que se abre los ojos del entendimiento llega lejos. Señores, por eso yo creo que la cuarentena, me llamó mucho la cuarentena divina. Me llama mucho la atención la cuarentena divina. ¿Sabes que he estado escribiendo sobre la cuarentena divina? Porque me llama mucho la atención la palabra cuarentena. Me llama mucho. Yo encuentro que en el capítulo 1 del libro de Génesis, verso 1, yo encuentro que Dios se manifiesta, porque dice en los principios de Dios. Entonces se manifiesta como Padre, como Creador, como Dios. De ahí te vas al verso 2, dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces te das cuenta que ahí aparece como el Señor, como Dios Espíritu. Pero si te vas más adelante, te vas a encontrar que dice que hubo separación entre las aguas y la tierra. Ahí aparece el Hijo, porque dice que se separa. Y ahí aparece proféticamente después del tercer día, que eso pasó en el tercer día. Dice que en el tercer día Él se levanta de entre los muertos de las profundidades de la tierra. Eso es profético. Pero cuando te vas al cuarto día, dice que en el cuarto día dice que hizo las lumbreras.
Entonces te das cuenta que ahí habla de la iglesia, porque te das cuenta que habla del sol y habla de la luna. Sucede que la luna no tiene luz propia. Sucede que la luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. La iglesia no tiene luz propia. La iglesia es la sombra visible de la gloria de Dios en esta tierra y es la manifestación visible del Dios eterno sobre esta tierra. Entonces yo estoy mirando que en esta cuarentena divina y en este día 4 parece que hay algo sobrenatural que se está manifestando en la tierra. Me llama mucho la atención pensar en varias cosas y voy a correr en esto porque creo que esto es impresionante. Me llama mucho la atención unas notas que tengo aquí, te las voy a enseñar, porque estaba escribiendo y mientras escribía se me vinieron varios pensamientos a la cabeza. Uno de ellos es: si para Dios un día son como 1000 años y los días nuestros tienen 24 horas, oye qué interesante es. Cuando tú haces la equivalencia, entonces si tú multiplicas 24 por 1000, te da 46 años, te da 40 años por ahí, para no exagerar tanto, te da esa cantidad. La Biblia dice que Dios se olvidó por un tiempo de Israel. Quiere decir que esa palabra es que Dios se olvidó. Dice que fueron 40 años en una ocasión, se olvidó. Quiere decir que Dios se olvidó de Israel por un ratito. Y cuando se olvidó de Dios, de Israel, que fueron 430 años, cuando hacen la suma, quiere decir que Dios se olvidó de Israel por 1 hora. Eso me parece interesantísimo. Wow. Cuando yo miro esa numerología, me parece súper impresionante, porque yo creo que en esta hora divina, no es que Dios se olvidó de este planeta, es que Dios está volviendo el corazón de este planeta. Hay gente que seguirá diciendo cosas interesantes, pero bienaventurado el hombre que tenga los sentidos espirituales puestos en el corazón del Padre. Por eso yo hablo de la palabra alineamiento espiritual. Alineamiento espiritual. Le voy a decir algo a la gente que me está escuchando. Si yo soy profeta de Dios, usted va a tener que prepararse. Usted va a tener que prepararse, porque familiares suyos que no conocían a Dios, que eran ateos, el jefe suyo, que era un endemoniado, un hijo del diablo, que bofeteaba y decía muchas cosas. Usted va a ver 2 cosas en estos días. La primera que usted va a ver será gente volviéndose a Dios que usted no pensaba que se volverían. Y la segunda es que usted va a escuchar gente que hablaba en lenguas que dejará de hablar en lenguas, porque en esta cuarentena habrá gente que se le abrirá el espíritu y habrá gente que sencillamente no se le abrirá nada. Por eso bienaventurados los hombres que oigan lo que el Espíritu Santo dice. Estaba leyendo el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 14, y me llamó mucho la atención esto que dice. Dice el verso 6: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación. Note que no dice a todo país, porque para Dios no existen países, para Dios existen naciones. ¿Por qué crees que la Escritura dice que más vosotros sois nación santa? Porque Dios no habla en fracción de países, Dios habla en fracción de naciones. Y dice que el ángel tenía el evangelio eterno. Quiere decir que si hay evangelio eterno, entonces también hay un evangelio que no es eterno. Y hay que tener un cuidado grande en cuanto a esto, porque el evangelio eterno es el evangelio que te conduce al Padre. El evangelio que no es eterno es el evangelio que te conduce a los hombres. Yo creo en la honra y creo que hay que honrar a los hombres de Dios, pero nunca la honra de un hombre de Dios puede estar por encima de la honra al Dios de los cielos. Eso. Jamás. Ese ha sido un peligro muy grande, porque hay gente que pide tanta honra que a veces esa honra se convierte en idolatría, y esa idolatría es peligrosa. Yo creo que ahí es donde hemos fallado en Latinoamérica, ahí es donde no hemos ubicado el tiempo. Por eso el apóstol dice: señores, yo los voy a sacudir a ustedes.
porque ustedes son seres temporales. Si ustedes logran entender esto, entonces ustedes caminarán sobre cielos abiertos. Yo creo que hay gente en Estados Unidos que se les van a revelar cosas que nunca nadie se les reveló en la historia de su vida. Hay cosas que se van a manifestar en estos días que nunca se manifestaron, y creo que hay hombres que serán tomados como tomó Dios a Mel Tari, como tomó Dios a Smith Wigglesworth, como tomó Dios a una mujer como Emeka Wampa, como tomó Dios a Evan Roberts, como tomó Dios a David Livingstone en la África oscura. Por eso creo que hay gente que está palpitando y está palpitando igual como Juan el Bautista en el desierto, gente que ni siquiera entendía. Yo encuentro en la escritura que hay gente que dice: Señor, Señor, ora, Señor, sácame de este tiempo. Y he escuchado gente en Latinoamérica que dice: hermano, tu desierto se termina, tu desierto se termina. Señores, pero este libro dice que Dios bendijo al hijo de Abraham en el desierto, y el hijo de Abraham, llamado Ismael, dice que fue un hombre poderoso en el desierto. Entonces mi oración más bien no es que Dios me libre del desierto, sino que mi oración más bien es que Dios me haga ver lo que otros no ven en el desierto, que me dé pezuñas como el camello para no hundirme en la arena, que me dé el olfato de un camello para olfatear el agua, porque donde otros dicen aquí lo único que hay es arena, el camello dice: no, señores, aquí hay arena por encima, pero abajo hay agua. Aquí hay que cavar para poder ver. Entonces yo creo que hay gente que Dios les da pezuñas de camello para caminar en la espesa arena. Hay gente que Dios le abre el olfato para ver la bendición que está frente a ellos, que nunca la vieron, para ver el milagro que está frente a ellos, para ver la grandeza que está frente a ellos, que nunca la pudieron ver, pero en este tiempo la verán. Y creo yo, y anote esta fecha porque tenía miedo de decir fechas. Dilo. Pero si yo soy profeta de Dios, esto ocurrirá. Vino una crisis tan grande. Vino una crisis tan grande sobre Estados Unidos. Ha sido tan difícil para nuestra gente ir a Estados Unidos. Vino una crisis tan grande donde las fronteras se abrirán de par en par, donde será tan fácil ir a Estados Unidos, porque ya no será como es ahora, que hay que pagar tanto dinero, y aún llevando todos los requisitos te niegan una visa, y el prepotente que está ahí en esa ventanilla se cree casi dueño de la tierra y te ofende. Vino una crisis tan grande sobre Europa, y este continente latinoamericano es el continente de la esperanza del tercer día de Dios. Latinoamérica es el continente de la esperanza, continente que sacudirá Asia, que sacudirá la India, que sacudirá África, continente que el hombre que se ubique en el tiempo y en el reloj de Dios, el hombre que ore y diga: Dios mío, sacúdeme, Señor, revélame mi memoria pasada, yo quiero saber quién era yo en la eternidad, porque todos andamos buscando un profeta en esta tierra, pero lo grande no es encontrar un profeta aquí, lo grande es que Dios te revele cuál fue la palabra que Él escribió en la eternidad en tu espíritu. Y si a ti se te revela cuál fue la palabra que el Padre escribió en tu espíritu, entonces tú caminarás sobre serpientes y escorpiones, tú verás gloria donde otros no vieron, los muertos resucitarán. Esta mañana me llamó una muchacha jovencita que está embarazada, y ella me llama llorando y me dice: Pastor Ramírez, mi mamá me habló de usted, y ella me dice: mi hijo está muerto, fui al hospital y me dijeron que no pueden atenderme porque esto está mal. Y la muchacha se devolvió a su casa y me dijo, me dijeron que regrese a las 7 de la noche, eso fue ayer. Me dijeron que venga porque me van a practicar una cesárea con un riesgo total. Pero mi mamá me dijo que usted es un hombre de Dios. Y yo le dije a ella,
No es importante si yo soy hombre de Dios o no. Aquí lo importante es la gloria que yo cargo por dentro. Y la gloria que yo cargo por dentro me hizo recordar que el rey que vive dentro de mí un día le habló al entierro de la viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo, y dijo: detengan eso, y la viuda se devolvió con el hijo vivo. El Dios que vive dentro de mí me hizo recordar que entró a la casa de Jairo y sacó a todo el mundo, y la hija volvió a la vida. El Dios que cargo por dentro le habló a Lázaro después de 4 días de muerto, y el muerto volvió a la vida. Y le dije a la muchacha: si yo soy una manifestación de Dios en esta tierra, yo le hablo a ese muerto y le ordeno que su espíritu regrese a él, Endromoscatanda, y el muerto tendrá que volver a la vida. Y la mamá empezó a pegar gritos, y parece que la llamada se les cayó, y al momentito me llamaron, porque es una señora humilde, y entonces ella me dijo: pastor, yo no sé cómo funciona esto, un nietecito. Yo le dije: pongan una videollamada. Ella me dice que la muchacha se cayó. Le dije: ¿se golpeó? Me dijo: yo no sé si se golpeó, pero está pegando gritos porque dice que el bebé se está moviendo, y se está moviendo en el vientre de ella. Cuando eran las 4 de la tarde, esa muchacha estaba en la clínica, y ella llegó. Y esa muchacha me escribe de la clínica y me dice: pastor, los médicos dicen que algo está mal en el ultrasonido, es todo, porque el bebé está vivo. Le dije: no, el ultrasonido no está mal. Aquí lo que está mal es que el diablo no previó que había una mente que recordó quién era en la eternidad antes de volver aquí. Cuando la mente pasada se activa, entonces tú sabes que tú estás lleno de gloria, que tú estás lleno de poder, que tú estás lleno de grandeza, que puedes caminar sobre las aguas. Aleluya. Porque a mí me llama la atención mucho esto, Jared. La Biblia dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas cuando hay expansión. Si te das cuenta, tú que eres un muchacho estudioso, el 70% de este planeta es agua, el 30% es tierra. Cuando ves la composición del hombre, dice que nosotros somos 70% agua, dice que somos 30% músculo, piel, hueso, lo que sea. Entonces yo pregunto, ¿no será que hay una revelación allí? ¿Cómo es que la tierra es 70 y 30 y el ser humano también es 70-30? Pregunto yo, cuando Pedro se bajó de la barca, que se dice que caminó sobre las aguas, pregunto yo, ¿no será que Pedro no caminó sobre las aguas, sino que Pedro caminó sobre el espíritu que se movía en las aguas? ¿No será que Pedro caminó sobre el espíritu que aleteaba sobre la faz de las aguas, el que tiene oídos para oír? ¿No será que ese fue el espíritu que se metió en Pedro, y que cuando Pedro caminaba, entonces con su sonda los enfermos se sanaban? ¿No será que ese es el mismo espíritu que está dispuesto a no aletear sobre agua, sino a aletear sobre esa agua que está dentro de nosotros? Santo, santo. Wow. Gloria al Padre, por qué palabra. Vamos todos ahí, glorifiquen a Dios, bendito su nombre. Aleluya. No sé cuánto tiempo tenemos. No, sigue, tienes tiempo, vamos. Termina lo que Dios te dio. Tienes que quedarte vacío. Esto está terrible. Aquí hay una gloria. Hay una gloria fuerte. Santo. Es interesante. Wow. ¿Sabe qué es interesante? Me llamaba la atención porque vuelvo a la memoria pasada. ¿Quién sabe cómo era el árbol de la ciencia, el bien y el mal? Nadie. ¿Quién sabe cómo era el árbol de la vida? Nadie. Nadie sabe cómo eran esos árboles. Nadie lo sabe. Se especulan muchas cosas. Pero me llama la atención que cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Pero por qué dice que Él es la vid verdadera? ¿Será que hay una vid falsa entonces? ¿Será que hay una vid de la cual se está comiendo, que es la vid del conocimiento, que nos está dañando?
Yo no tengo problemas con que la gente conozca cultura hebrea, pero yo noto que hoy todo mundo quiere conocer cuál es el último código. Y yo lo sigo diciendo y me voy a morir diciéndolo. La revelación no es conocimiento. Conocimiento es algo que yo aprendo. La revelación es cuando yo veo un verso y veo lo que está escrito, pero veo más allá, lo que normalmente nadie ve. Amén. La revelación trae una expansión al espíritu. Cuando tú sueltas una revelación, la gente no puede dormir. Cuando tú sueltas conocimiento, la gente dice, estuvo buena la palabra, tremenda palabra. Sí, la revelación hace que los códigos se ordenen. La revelación hace que los miopes espirituales puedan ver. La revelación hace que el que no caminaba camine. La revelación hace que tú alumbres el entendimiento y puedas ver gloria donde antes veías miseria. La revelación hace que la gente que está cerca de ti lo que quiere no es lo que tú tienes, lo que ellos quieren es al Dios que tú tienes. Eso. Wow. Ahora yo pregunto y te pregunto a ti y te pregunto a la audiencia. Yo no creo que es lo mismo recibir el manto de Elías 30 años antes que 30 años después, porque yo creo que aún los mantos se maduran. Wow. Y creo que aún los mantos se perfeccionan. Por eso no es lo mismo agarrar el manto de Benny Hinn de hace 30 años atrás a tomar el manto de Benny en este momento. No es lo mismo. Alguien va a tener que ir a donde enterraron a Reinhard Bonnke y poner una demanda sobre ese manto. Alguien va a tener que ir y poner una demanda sobre el manto de Billy Graham. Alguien va a tener que poner una demanda sobre el manto de Tele Osborne. Alguien va a tener que poner una demanda sobre el manto de Lester Sumrall. Alguien va a tener que poner una demanda sobre el manto de David Wilkerson, sobre el manto, óigame bien, de Gigi Ávila, sobre el manto de estos hombres poderosos, hombres como Julio César Ruibal, mujeres como Catherine Kuhlman, mujeres como Amy Simple McPherson, hombres como Toniel Ríos Paredes, gente como Norman Paris. Alguien va a tener que poner un manto sobre eso, alguien va a tener que poner una demanda, sobre esos mantos que se cayeron, y tiene que haber una generación que regrese a entender lo que era. Por eso ahora la gente dice, wow, ese apóstol poderoso oró por un niño muerto el día de ayer y el niño volvió a la vida. No, eso no tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con él. Así es. Ese ha sido el problema. El problema es que hemos quitado el enfoque. El enfoque no somos nosotros. El enfoque es Él. El enfoque es Él. El enfoque es Él. A mí esto me sacude demasiado. Lo hemos hablado contigo varias veces. ¿No será que estamos comiendo de algo errado? Si hay una vid verdadera, tiene que haber una vid falsa. Aquí la clave no es el último código. ¿Cuál es la última locura que están soltando? Aquí la clave es escuchar el palpitar del Padre. Porque el terremoto todos lo ven. Todos ven el huracán. Lo que muy pocos ven es el silbo apacible. Y lo que muy pocos escuchan es el susurrar del viento. Oh, wow. Hay una traducción antigua que no dice silbo apacible, Jared. Hay una traducción antigua que yo la tengo conmigo que dice, muy pocos escuchan el susurrar del canto melodioso del Padre, que solo aquellos que entraron en aguas profundas pueden entender que en el susurrar de las pequeñas hojas, lo que mueve el pétalo de una rosa es más grande que el estruendo de las aguas y más poderoso que el viento recio o que la tormenta y el huracán y el terremoto que parte las montañas.
Yo creo que Dios te está haciendo oír el susurrar de su voz. Santo Dios. Dios está haciendo escuchar el susurrar de su voz. Santo Dios. Dios está haciendo escuchar el susurrar de su voz. 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 Santo Dios. Shakandorobosati ribakatarabasam derebakutarabakai. Brebakandarabakuteramansoy. Hay una cantidad de ministros que me están escuchando. Así es. Entre ellos veo un número, y el número es, posiblemente esto va a llegar a muchas personas, pero veo 149 ministros frustrados, que se le fue la fuerza, que usted tiene tiempo de predicar y usted siente que se murió todo, y siempre invita a predicadores para que lleguen porque usted sabe que ellos tienen algo, pero usted sabe que hay algo. Yo veo como un viento de Dios apacible que va a entrar en las próximas 24 horas a tu recámara. Veo el viento de Dios entrando a hogares cual nunca antes había entrado. Y tengo el número 24 claro, son 24 horas que el Señor va a empezar a soplar y a soplar sobre familias. Veo muchos predicadores frustrados. Hay un hombre que me está mirando que era un predicador poderoso, un hombre con un ministerio gigante, pero está enredado con una mujer y desde ese tiempo no has podido levantarte. Y usted dice, Dios mío, ¿qué pasó? Y tú eras un hombre que veías milagros. Tú eres un hombre que veía señales. Tú eres un hombre que veía prodigios. Señor me dice que para el mes de julio tú estarás levantado otra vez y habrás conocido una vez más a un Dios de misericordia, de bondad y de poder. Yo oro por cada nación en Latinoamérica. Oro por las islas en el Caribe. Oro por cada hombre en Estados Unidos. Oro por cada mujer y cada hombre en Centroamérica, incluyendo Panamá y México. Oro por cada persona en Europa, en Asia, en la India, en África. Oro por personas que nos están mirando, Señor, en Oceanía y allá en Australia. Oro por gente que nos ve en Mozambique, en Vieira, en Cunene, en Maputo. Oro por gente en el Congo, en el Zaire, en Tanzania. Oro por gente allá en la Sierra Leona. Oro por personas que están en Estados Unidos y en Canadá. Oro por personas que nos miran en Groenlandia. Oro por ministerios que Dios ha levantado y ha llamado en diferentes partes de todas las Antillas menores, las Antillas francesas, las Guyanas. Oro por gente en Cuba. Oro por gente que nos está mirando en Belice. Oro por gente en las Islas Gran Caimán, en Barbados. Oro por hombres y mujeres en diferentes partes en Puerto Rico. Los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Oro por ustedes que están en Haití. Oro por ustedes que están en Panamá y en Costa Rica. Oro para que Dios abra tu entendimiento. Hay una persona que está muriendo de cáncer. No acá Indiana Sutiken di Katode. Mohasha Katutien di Katano. Di Ramondo di Dante de Katule. Chikano Wando Dianando di Kada. Chikao. Lao Shiki di Ondi Yadu Odike di Dando. Ende Kadutu Kaderia. Chukingando ya de Kundinga. Muningando todo Koduto si. Se sano de ese cáncer. Il mondo di candere da Katode di Dado tutti. Dicono, toda parálisis se va en esta hora. Ya no un día se libre de esa parálisis. Estoy hablando a alguien que está perdiendo. Es como una alergia extraña, pero la piel se te cae. Es como si fuera una psoriasis. Eres sana, eres libre. Alguien me está mirando.
que tiene como si fuera un tumor. Es como un tumor dentro de la garganta. Eres sana. Eres libre ahora en el nombre de Jesús. Ve un tumor en el ojo de alguien adentro y no te pueden operar porque hay problemas. Si te lo quitan también pierdes el ojo y hay un peligro que esté tocando parte de las vías del cerebro. Dios extirpa eso ahora. Veo el Espíritu de Dios tocando a un hombre con cáncer de la sangre. Veo a alguien que me está mirando y no puede mover sus brazos. Veo el poder de Dios con violencia quitar la parálisis ahora. Veo a alguien que me está escuchando en esta hora y tiene una pierna lista para una operación porque tienes trombosis. Y el Señor me dice, la trombosis se termina en esta hora. Urecando rajazos de que, chicanda la macoterendo rodocó, y anduni ando robostai caranda la bacó. Father, in the name of Jesus, healing right now. Now, presence the Lord is here. Daddy, I need you, Daddy, I need you. I need you, Daddy, my heart is broken for you. You are my life, you are my universe. Te amo, Pai, te amo con todo mi corazón. Você é amor da minha vida, Pai. Você é amor da minha vida. Te amo. Aleluya. Un manto de sanidad sobre miles. Así es. Un manto de sanidad sobre miles. Padre, yo me uno con la gloria que ese hombre tuyo tiene en Guatemala. Así Nos es. ponemos de acuerdo con este hombre tuyo. Yo sé que tú has levantado a Jared para los últimos días. Yo sé que los estadios más grandes de la tierra y los desiertos más grandes donde solo Benihín, donde solo Ray Harbun que se pudieron parar, yo sé que ahí lo llevarás tú a él, Señor. Prophesy, Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que la gloria mayor que la de Benihín, mayor de la de Ray Harbunki, mayor de la de Benzo Viraosa está sobre tu vida, Jared, en el nombre de Jesús. Santo. La gloria que otros despreciaron en tu país, Dios la pone sobre ti en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Inunda miles, inunda millones ahora. Levántalos, levántalos. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Como si millares de ángeles se movieran por la tierra trayendo sanidad. De una familia preocupada porque tienen varios miembros con el COVID-19 y milagrosamente el Señor sana. Para mañana a las 3:30 de la tarde los dejarán libres y los mandarán para su casa sanos. Apunte eso que estoy diciendo, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que ninguna palabra caerá a tierra sin cumplimiento en el nombre de Jesús. De un pastor con un problema en el corazón a punto de que te dé un infarto, ya te dio uno, las vías coronarias están destruidas y el Señor empieza a repararlas ahora y empiezas a ser sano, ministro de Dios. Le hablarás a mi pueblo, dice el Señor, Jared. Y le hablarás al faraón. Y te entrego la autoridad, dice el Señor, para que le ordenes al faraón: deja ir a mi pueblo. 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 Y le hablarás a mi pueblo. Y le hablarás a mi pueblo. Y le hablarás a mi pueblo.
que una vez más yo levanto fiesta en el desierto y una vez más yo proveo en medio de las circunstancias. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, gracias. Sí, merecida Muchas gracia. gracias. Merecida gracia. Muchas gracias. 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 Oh, santo es tu nombre, Señor. Gracias. Santo es tu nombre. Oh, carra abrazando, rachiquendo, robusto, que Gracias. Muchas gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, te bendecimos, apóstol, de verdad. Mira, hay una unción acá. Wow, Muy fuerte. es demasiado. Aleluya. Es demasiado. Dijiste cosas muy fuertes de mí. Solo Dios sabe. Al Señor la gloria. Bendigo tu familia, bendigo tu hogar Gracias. y agradezco a Dios por todos los hombres que colaboran contigo. La gente que está cerca de Jared, ese hombre es un regalo de Dios para este tiempo. Cuídenlo y den gloria a Dios y apóyenlo en todo lo que puedan, en el nombre de Jesús. Y a tu amada esposa, mi niña bella, usted tiene que ser la mejor intercesora que este hombre tiene, porque usted es la idoneidad que estaba oculta, que necesita fertilizar con sus lágrimas y su intercesión los sueños y las semillas que este hombre tiene, en el nombre de Jesús. Lo amo y lo bendigo, amado. Un abrazo grande a la distancia. Esto es recíproco. Quisiera tenerte enfrente y abrazarte. Es verdad. Es verdad. Ya casi. Pero estamos, Ya casi. el mismo espíritu es como que si te tuviera aquí enfrente. Amén. Un honor. Que Dios te cuide mucho. Wow. Amado, gracias. Vas a estar otra vez con nosotros aquí porque esto es... De veras que sí. No, tengo una cosa terrible que Dios me dio que se titula Después de la pausa divina. Ah, ¿Qué ocurrió después de la pausa? qué barbaridad. Cuando salen los bautistas. A ver, esos aplausos a la palabra. Esos aplausos a la palabra, sí, a la palabra. Honra que honra merece, honra para él y también para el hombre de Dios. Amén. Amado, Un abrazo. te bendigo. Estamos en comunicación. Damos gracias a todas estas casi 500 personas o más de lo que hay conectados de las naciones. Los bendecimos. Quiero decirles que ahorita vamos a tomar un receso de unos minutos y luego entro yo quiero a cerrar. Y perdón, yo quiero agradecer. Yo nunca he conocido al apóstol, a Junior Ávila, no lo conozco, pero al apóstol Raúl sí lo conozco, al apóstol Tito. Nos encontramos alguna vez por ahí. Obviamente ellos son famosos, yo no, pero yo sí sé de ellos y los conozco y yo quiero honrar a Dios por la vida de ellos y agradecerte a ti también que me haya metido a mí en ese paquete de esta gente de Dios con esos ministerios tan grandes. Y gracias de corazón, gracias. No, a ti gracias, te bendecimos en belleza. Toda gloria. Amén. Aleluya. Bendiciones. Ok, te amamos, amor, te amamos, gracias.